Bienvenidos a un mundo desconocido 360. Toda historia tiene otra cara. Tel Aviv. Año 2019. Una pipeta extrae ADN de un hueso de 3000 años. Lo que va a leer en esa pantalla nadie lo esperaba. La sala blanca está a 15 grados constantes. Los técnicos visten trajes herméticos que cubren cada centímetro de piel. Hablan poco. Trabajan despacio. Una sola partícula de ADN moderno que entre por contaminación arruina la muestra. Y arruinar esta muestra significa perder, otra vez, una respuesta que estuvo enterrada durante 30 siglos. En la pantalla, la secuencia genética empieza a aparecer. Letras verdes sobre fondo negro. La química de la vida. Y en algún momento de esa sesión, los analistas se miran. Porque lo que están viendo no debería estar ahí. Bienvenidos a un mundo desconocido 360. Hoy te voy a llevar a un caso forense de 3000 años. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué el Goliat de tu infancia no era cananeo. No era gigante. Y probablemente, no era el que te enseñaron. Empecemos por lo que sí sabíamos. En el suelo del actual Israel hubo 5 ciudades. Las llamaron a Pentápolis. 5 capitales de un mismo pueblo. Asquilón, en la costa, con su puerto sobre el Mediterráneo. Asdod, también costera, hoy todavía un puerto activo de Israel. Ecrón, hacia el interior, en un cruce de rutas comerciales. Gat, en una colina del valle de Elá. Y Gaza, la más al sur, frontera con el Sinaí. 5 ciudades. Una confederación. Un mismo pueblo. La Biblia les puso nombre. Los filisteos. Y de una de esas 5 ciudades, la de Gat, salió un hombre. Su nombre era Goliat. Según el primer libro de Samuel, capítulo 17, este hombre desafió al ejército de Israel durante 40 días seguidos. Tenía una armadura completa. Tenía un escudero. Tenía altura, fuerza, equipamiento profesional. Y nadie del lado israelita se animó a enfrentarlo. Hasta que un pastor adolescente bajó al valle con 5 piedras y una honda. Esa historia la conoces. La conocemos todos. Pero hay un problema. La armadura que la Biblia describe, en detalle, pieza por pieza. Esa armadura no es cananea. Porque la zona de Canaán, en el siglo X a.C., no producía guerreros vestidos de bronce de pies a cabeza. La metalurgia del bronce avanzada, la armadura corporal completa, las grebas en las piernas, el yelmo cónico, el escudo redondo. Eso pertenecía a otra cultura. A otro mundo. A otro mar. Lo que te enseñaron en la escuela fue una historia de fe. David, el pastorcito sin armadura, derrota al gigante con un disparo. Lección moral. La fe vence al músculo. El pequeño puede contra el grande. Y ahí termina el cuento. Cuadro infantil. Fanda en la mano. Goliat caído. Final feliz. Pero el texto bíblico no es un cuento. Es un acta forense escrita por escribas hebreos hace casi 3000 años. Un acta que registra detalles tan específicos sobre la armadura del enemigo que parece imposible que sea invención. Pesos en ciclos. Materiales por pieza. La forma exacta del asta de la lanza. La presencia de un escudero adicional. 5 datos técnicos que en una historia inventada no aparecen, porque inventarlos requeriría ya conocer la estructura de un panopio militar real. Y los detalles que el escriba hebreo dejó por escrito hace casi 3000 años. Esos detalles. Vamos a leerlos. Pieza por pieza. Como si fuéramos peritos en una escena del crimen. 3000 años después. Primer libro de Samuel. Capítulo 17. Versículos 5 al 7. El texto masorético, que es la base de tu Biblia actual, dice así. Cita textual. Tenía un yelmo de bronce en la cabeza. Vestía una coraza de escamas, cuyo peso era de 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce. Un escudo de bronce entre sus hombros.
El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro. Un escudero iba delante de él. Ahora analicemos. 5000 ciclos de bronce. Esos son 57 kilos de armadura. No es un campesino con una espada. Eso es un guerrero profesional con equipo completo. Equipo que requiere fundición, martillado, calibración. Y un sistema económico capaz de sostener artesanos especializados. Yelmo de bronce. Sin protección nasal. Eso es importante, no lo olvides porque vuelve más adelante en la historia. Coraza de escamas. Cientos de placas pequeñas, superpuestas como las escamas de un pez, atadas a un soporte de cuero. Tecnología compleja, casi imposible de ejecutar sin un taller especializado. Grebas de bronce. Las grebas son las placas que cubren la pierna desde la rodilla hasta el tobillo. Cananeos no usaban grebas. Egipcios no usaban grebas. Asirios tampoco. Solo un pueblo del Mediterráneo oriental usaba grebas en el siglo X a.C. Y ese pueblo no era cananeo. Escudo de bronce. Lanza con punta separada del asta, conectada por un sistema de propulsión tipo correa. Y un escudero. Es decir, otro hombre, exclusivamente dedicado a llevar el escudo grande. Escúchame bien. Eso es armadura griega. Pregriega para ser exactos. Es el panopio del guerrero hoplita arcaico, que en Grecia continental va a ser estándar recién en el siglo VIII a.C. Pero acá, en el valle de Elá, lo está usando un filisteo. En el siglo X a.C., 200 años antes que aparezca en su lugar de origen. ¿Cómo llevó esa armadura a Israel? ¿Quién era realmente este hombre? ¿Y por qué nadie te lo explicó así en la escuela? Vamos a responder todo esto en los próximos 60 minutos. Esta investigación no la inventé yo. La firmaron los arqueólogos más respetados del Mediterráneo Oriental durante las últimas 4 décadas. Y la confirmaron, en el año 2019, los genetistas del Instituto Max Planck de Alemania. Te voy a llevar al laboratorio donde leyeron por primera vez el ADN antiguo de los filisteos. Te voy a mostrar la inscripción en barro que encontró Aren Meir en 2005, con un nombre escrito que vas a reconocer al instante. Te voy a contar el año exacto en que el mundo civilizado entero se rompió. Y al final, vas a tener que volver al Valle de Elá y mirar de nuevo esa pelea con ojos nuevos. Pero antes de leer ese paper, hay que retroceder. No al laboratorio de Tel Aviv, sino a una excavación pequeña, en una colina israelí, en el año 2005. Israel Central, a unos 40 kilómetros al sur de Jerusalén. Un yacimiento arqueológico llamado Tel Esafi. Lo dirige un profesor de la Universidad Bar Ilan. Su nombre es Aren Meir. Lleva ya 9 años excavando ese sitio sin parar. Cada verano, junio, julio, agosto. Bajo el sol implacable del valle. Con voluntarios de todo el mundo. Con 3 docenas de cuadrículas abiertas al mismo tiempo. Con el método estratigráfico más estricto disponible. Para los arqueólogos modernos, esto no es solo una colina con piedras viejas. Esto es la antigua ciudad filistea de Gat. La ciudad de Goliat. Identificada con certeza desde los años 90 por la cerámica encontrada y por su correspondencia geográfica con los textos bíblicos. Una mañana de 2005, en el estrato del siglo X a.C., en una cuadrícula de excavación llamada A4, un voluntario sopla con un cepillo el polvo sobre un fragmento de cerámica. Aparecen letras. En alfabeto proto-cananeo, el sistema de escritura que se usaba en la región antes del hebreo cuadrado. Meir lo lee otra vez. Y una tercera vez. Las letras son 2 secuencias casi idénticas, escritas una al lado de la otra. 3 años después, en 2008, Meir publica el hallazgo junto a 3 colegas. Stefan Wimmer, epigrafista austríaco. Alexander Zuckerman, arqueólogo israelí.
y Aaron Damsky, especialista en historia hebrea antigua. La revista El Boletín de las Escuelas Americanas de Investigación Oriental. Número 351. Páginas 39 a 71. 32 páginas de análisis paleográfico. Comparaciones con otras inscripciones del periodo. Datación estratigráfica precisa. Verificación independiente. Todo el aparato académico que la arqueología moderna exige antes de aceptar que dos secuencias de letras inscriptas en una cerámica son lo que parecen ser. El ostracón, así se llama el fragmento de cerámica con escritura, no prueba que el Goliat bíblico haya existido. No estamos diciendo eso. Lo que prueba es algo distinto. Y más raro. El nombre Goliat era común entre los filisteos del siglo X a.C. Estaba en su lengua, en su tradición, en el suelo, esperando que alguien lo encontrara 3000 años después. Y ahí ya teníamos la primera pieza. Pero solo la primera. Volvamos a Gat. La cerámica que estaba enterrada en esos estratos filisteos. Esa cerámica se llama Baikrom. Doble color. Pintura roja y negra sobre engobe blanco. Decorada con espirales geométricas. Aves estilizadas, especialmente cisnes, que aparecen pintados con cuellos sinuosos y plumas detalladas. Motivos de líneas paralelas. Flores de loto. Triángulos invertidos. Es preciosa. Es fina. Es producida en hornos circulares con tecnología de rueda rápida, donde el alfarero hace girar el plato base con el pie mientras moldea con las manos. La pasta cerámica está cuidadosamente filtrada para eliminar inclusiones gruesas. Las paredes de las vasijas son delgadas y uniformes. Y esa misma cerámica, esa misma decoración, esa misma técnica, existe también en otro lugar. En Micenas, en Pilos, en Tirinto, en Creta, en las islas del Egeo, 1400 kilómetros al noroeste. Trude Dotan, arqueóloga israelí pionera en estudios filisteos, lo dijo por primera vez en 1982. En su libro Los filisteos y su cultura material, publicado por Yale University Press. La cerámica filistea no es similar a la micénica. Es la misma. Y la clasificación técnica que se le da a esta cerámica es Micenaean 3CE1BE. Esto es importante porque marca una etapa específica en la cronología de la cerámica griega antigua. Una etapa que termina justo cuando empieza la migración filistea. 40 años antes que el ADN. La cerámica ya nos lo estaba diciendo. Pero hay más. Ese y Mair, en 2007, propusieron algo todavía más fuerte. Los filisteos no hablaban hebreo. No hablaban arameo. No hablaban cananeo del norte ni del sur. Hablaban algo distinto. Y los pocos rastros que dejaron de su idioma sugieren raíces indoeuropeas. No semitas. ¿Qué quiere decir esto? Que el idioma filisteo, antes de que se asimilara y desapareciera, pertenecía a la misma familia lingüística que el griego, el latín, el sánscrito y el hitita. Una familia que no tiene origen en el levante semita, sino mucho más al norte y al oeste. Mira el caso del título de los reyes filisteos. La Biblia dice que cada una de las 5 ciudades tenía su serén. 5 seréns en total. 1 por ciudad. Esa palabra, serén, no tiene origen en ninguna lengua semita conocida. No hay raíz hebrea. No hay raíz fenicia. No hay raíz acadia. Pero hay una palabra griega que suena casi igual. La que dio origen al término moderno tirano. Y tirano significaba en griego antiguo, exactamente, señor de una ciudad-estado. Tal vez. ¿O préstamo lingüístico? La mayoría de los lingüistas que han estudiado el problema piensa que sí. Que los filisteos trajeron esa palabra desde el mundo egeo hacia el levante. Hay otro nombre. Aquis, rey filisteo de Gat. Lo menciona el libro primero de Samuel capítulo 21. Aquis suena en griego antiguo a Anchises, el padre de Eneas. El héroe troyano cuya leyenda se transmitió hasta llegar a Roma a través de la Eneida de Virgilio.
Y el nombre del propio rey Aquis vuelve a aparecer en una inscripción filistea encontrada en Ecrón en el año 1996. La inscripción dice, el rey Aquis, hijo de Padi. Mismo nombre. Forma griega. Estos paralelos no son prueba. Son indicios. Pero son indicios convergentes. Y la convergencia es lo que la arqueología llama evidencia. Hagamos resumen forense. Lo que tenemos hasta acá. El nombre Goliat encontrado en Gat. En el siglo correcto. En la escritura correcta. La cerámica filistea idéntica a la micénica. El idioma posiblemente indoeuropeo, no semita. La armadura del personaje bíblico, hoplita arcaica. Y los hornos de cocción con tecnología egea, no canaanita. 5 evidencias. Todas apuntando hacia el mismo lugar. El mar Egeo. Y hay una sexta, que vale la pena mencionar antes de seguir. La dieta. Los análisis óseos hechos en las décadas recientes en Asquilón, dirigidos por el zooarqueólogo Brian Hassa, demostraron algo curioso. Los filisteos comían cerdo. En cantidades importantes. Hasta un 20% de los restos óseos animales encontrados en sus capas de asentamiento son cerdo. Esto no parece importante hasta que pensás 2 cosas. Ningún otro pueblo de Levante en ese momento comía cerdo. Ni los cananeos. Ni los fenicios. Ni los hebreos, lo que va a quedar codificado en el Levítico. Los micénicos sí comían cerdo. Era parte normal de su dieta. Sexta evidencia. Convergente con las otras 5. Pero esto, hasta 2019, era hipótesis arqueológica fuerte. No era prueba dura. Faltaba el ADN. Faltaba el último testigo. Y antes de llegar a ese laboratorio en Tel Aviv, antes del paper de Science Advances, tenemos que entender de dónde vinieron estos filisteos. ¿Por qué llegaron al Levante? Y para eso, hay que retroceder un poco más. A un año exacto. El año en que el mundo se rompió. Eric Kleine, profesor de estudios clásicos y del cercano Oriente Antiguo en la Universidad George Washington. Una de las voces más respetadas en la arqueología del Mediterráneo Oriental. En 2014 publica un libro que cambió la forma en que los historiadores miran el final de la Edad de Bronce. El título es directo. 1177 a.C. El año en que la civilización colapsó. Princeton University Press. Y reedición revisada en 2021 con un epílogo nuevo sobre cómo sobrevivieron las civilizaciones que sí sobrevivieron. La frase de apertura del libro dice así. Cita exacta. En apenas unas pocas décadas. En un área geográfica relativamente pequeña. Todo el mundo civilizado de la Edad de Bronce se derrumbó. Pensalo un segundo. Hasta ese momento, el Mediterráneo Oriental funcionaba como un sistema integrado. Los reyes hititas se carteaban con los faraones egipcios. Los micénicos enviaban barcos cargados de aceite a Ugarit. Los chipriotas exportaban cobre a todos. Babilonia mandaba diplomáticos a Tebas. Era un mundo conectado. Estable durante siglos. Y en 50 años. Todo eso. Ese año. 1177 a.C. No fue un colapso económico. Fue un colapso civilizacional. Cayó el imperio hitita. Cayó Ugarit. Cayó Micenas. Cayeron Pilos y Tirinto. Casi cae Egipto. La isla de Chipre quedó devastada. Los palacios se quemaron. La escritura, en muchos lugares, se perdió por siglos. Y los responsables. Esos responsables. Eran los pueblos del mar. Ciudad-puerto de la costa siria actual. Ras Shamra es el nombre del sitio arqueológico moderno. En su época, una de las metrópolis más cosmopolitas del Mediterráneo Oriental. Tenía 4 idiomas escritos en uso simultáneo. Acadio para la diplomacia. Urrita para algunos ritos religiosos. Hitita para el comercio con el norte.
y ugarítico, su propia lengua, escrita en un alfabeto cuneiforme único, anterior incluso al fenicio. Tenía bibliotecas. Tenía un palacio real con archivo diplomático. Tenía un puerto que recibía barcos de todo el Mediterráneo. Y su último rey se llamaba Hammurabi. Reinó alrededor del año 1182 a.C. Hijo del rey Nicmado III. Heredó un trono que llevaba siglos siendo estable. Y le tocó verlo arder. En el archivo del palacio, los arqueólogos encontraron una tablilla cuneiforme. La numeraron R18147. La encontraron en el horno del horneador. Lista para ser cocida. Pero nunca cocida. Y nunca enviada. El texto, traducido del cuneiforme original, dice así. Cita exacta. A mi padre, el rey de Alasia. Dice así Hammurabi, rey de Ugarit, tu hijo. Caigo a los pies de mi padre. Mi padre. Ahora los barcos del enemigo han venido. Han incendiado mis ciudades. Y han hecho cosas terribles en mi país. Las 7 naves del enemigo que vinieron aquí nos infligieron mucho daño. 5 frases. Una tablilla. Un grito de auxilio del último rey al rey de Chipre. La tablilla nunca se cocinó. Nunca se envió. Ugarit cayó esa misma semana. Y cuando los arqueólogos franceses excavaron el sitio en los años 30 del siglo XX, encontraron exactamente esto. Una ciudad incendiada. Un palacio arruinado. Y una tablilla en el horno, lista para enviar. 3000 años esperando ser leída. Ribera oeste del Nilo, frente a Tebas, la actual Luxor. Templo funerario del faraón Ramsés III. Lo llaman Medinet Abu. Lo construyó el faraón en piedra arenisca. Murallas externas. Patios interiores. Un primer pilono monumental con estatuas colosales. Y en el lado norte de las murallas externas, mandó tallar los relieves más detallados que tenemos sobre los pueblos del mar. Año 8 de su reinado. 1175 a.C. Ramsés III, el último gran faraón del nuevo reino, sabía que lo que estaba pasando era histórico. Quería dejar registro. Quería que 1000 años después se supiera quién detuvo a los invasores. Hay 2 batallas talladas en esos muros. Una terrestre. Una naval. Los enemigos llegan por mar y por tierra. Y vienen, presta atención, no como invasores oportunistas. No como piratas mediterráneos buscando saqueo. Vienen con familias enteras. Con carros tirados por bueyes. Con mujeres. Con niños. Con sus pertenencias amarradas en bultos. Es una migración. No es una incursión. Esto es importante. Porque cambia la naturaleza del fenómeno. No son atacantes que vuelven a su casa después del combate. Son refugiados que se quedan, que se establecen, que se mezclan. Ramsés III ganó esas batallas. Las pinturas lo muestran derrotando a los enemigos uno por uno, con su carro de guerra en primer plano. Pero el imperio nunca se recuperó. Las dinastías que vinieron después fueron débiles. El llamado tercer periodo intermedio empieza apenas Ramsés III muere. Y Egipto pierde el control de Canaán para siempre. Los relieves identifican 6 grupos distintos entre los pueblos del mar. Los 6 tienen nombres específicos en jeroglífico egipcio. Y jueces. Cada uno con tocados de plumas verticales, como un mohawk antiguo. Con armaduras de escamas. Con espadas largas rectas. Tecnología que no era egipcia. Tecnología que no era cananea. Tecnología del Egeo. De los 6, el primero, los Peleset, son los que más nos interesan. Y ahora la palabra clave. En jeroglífico egipcio se escribe P. Sin vocales, como toda escritura semítica antigua. La grafía egipcia conserva las consonantes principales. En cananeo, exactamente las mismas consonantes. En hebreo bíblico, la misma raíz produce la palabra Pelistín. El nombre con el que la Biblia llama a este pueblo.
Y de esa misma raíz, milenios después, sale la palabra Palestina. El nombre que los romanos van a usar para la región provincia, originalmente como un acto de borrado deliberado del nombre Judea después de las revueltas judías del siglo II de nuestra era. Los Peleset que el faraón Ramsés III pintó en su templo. Esos exactos refugiados egeos derrotados en el delta del Nilo. Son los filisteos del primer libro de Samuel. Y los sobrevivientes que no volvieron al Egeo. Que no podían volver, porque el Egeo también estaba colapsado, porque Micenas había caído, porque Pilos había sido quemada, porque Troya estaba en ruinas. Esos sobrevivientes se establecieron en 5 ciudades de la costa cananea. Las mismas 5 ciudades que la Biblia menciona 200 años después. Y Gaza. Pero todo esto no estaba pasando solo en el Mediterráneo oriental. Hagamos un zoom out. Mientras Ramsés III tallaba a los pueblos del mar en Medinet Abu en el año 1175 a.C., en otro continente, 12.000 kilómetros al oeste, otra civilización estaba en pleno auge. Los Olmecas. San Lorenzo Tenochtitlán. Veracruz, México actual. Selva tropical densa. Calor húmedo. Río Coatzacoalcos serpenteante. Los olmecas estaban tallando las cabezas colosales que hoy podés ver en cualquier museo de antropología. Bloques de basalto de hasta 50 toneladas. Cada uno representando un rostro humano con casco. Sin ojos cerrados. Mirando al frente. Lo más impresionante. Esos bloques de basalto fueron transportados 60 kilómetros desde la cantera hasta el centro ceremonial. Sin ruedas. Sin animales de carga. Sin sistema métrico estandarizado. Los arqueólogos todavía no se ponen de acuerdo sobre exactamente cómo lo hicieron. Mientras Goliat caía en el valle de Ela un siglo y medio después, los olmecas estaban escribiendo el primer sistema jeroglífico de Mesoamérica. Lo llaman el bloque de Cascajal. Es de alrededor del año 900 a.C. Es la primera escritura propia del Nuevo Mundo. 2 civilizaciones. 12.000 kilómetros de distancia. Sin saber jamás una de la otra. Sin contacto. Sin posibilidad alguna de intercambio cultural. Y sin embargo, cada una construyendo monumentalidad. Organizándose políticamente. Creando arte religioso. Y mientras eso ocurría en México, en China terminaba la dinastía Zhang. En el año 1046 a.C., la batalla de Muye. El rey Wu de Zhou derrota al último rey Zhang. Funda la dinastía Zhou, que va a durar 800 años. El mismo siglo. Mundos paralelos. Sin comunicación posible. Y acá está el giro que probablemente nadie te contó. Si los filisteos eran egeos. Si vinieron del mundo del que iba a salir Grecia. Si trajeron consigo cerámica griega arcaica, idioma indoeuropeo, armadura protopítica, dieta del cerdo, casas de tipo megarón rectangular con vestíbulo. Entonces todas las guerras que la Biblia describe entre Israel y los filisteos durante 200 años seguidos. Esas guerras no eran entre 2 pueblos cananeos vecinos. Eran entre el levante semita y el mundo egeo proto-griego. Israel y Grecia ya peleaban. En el levante. 7 siglos antes de que Alejandro Magno marchara hacia Persia. Y nadie lo sabía. Cuando los soldados de Sansón cargaban contra los filisteos, estaban cargando contra descendientes de los micénicos. Cuando Saúl perdía a sus hijos en el monte Gilboa frente a tropas filisteas, estaba perdiendo contra herederos del mundo del que iba a salir Homero. La Ilíada y la Biblia no son textos paralelos. Son textos entrelazados. Y nadie lo notó hasta hace 5 años. Costa mediterránea de Israel actual. Ciudad portuaria que en su época filistea fue una de las 5 capitales de la Pentápolis. Hoy es un parque arqueológico nacional, abierto al público, con vista al mar.
Entre los años 2013 y 2016, un equipo de arqueólogos liderado por Daniel Master del Wheaton College y Lawrence Steyer de Harvard, dos de los nombres más importantes en arqueología filistea, excavó el cementerio filisteo de la ciudad. Dirigieron lo que se llama la expedición Leon Lavi. Ya llevaban 3 décadas excavando Asquilón. Pero esta vez encontraron algo distinto. Hallaron 211 esqueletos en posición primaria, sin disturbar, datados estratigráficamente entre los siglos XII y X a.C., con ofrendas funerarias acompañando los cuerpos, cerámica filistea bicroma al lado de las cabezas, joyería de bronce en algunos, armas en otros pocos. Por primera vez en la arqueología filistea, había restos humanos en cantidad, suficientes para hacer estudios genéticos serios. Suficientes para responder, finalmente, la pregunta que la cerámica solo podía sugerir. ¿De dónde venían realmente? Los huesos viajaron a Alemania, específicamente al Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana en la ciudad de Jena. Un instituto que se especializa en arqueogenética, en leer ADN antiguo, en reconstruir migraciones humanas a partir de los huesos enterrados. La extracción de ADN antiguo es delicada. Más que delicada. Es casi un acto de cirugía. Una sola contaminación por contacto humano moderno arruina la muestra para siempre. Por eso los técnicos trabajan en sala blanca, traje completo, mascarilla, guantes dobles. Como cirujanos. Pero más estrictos. Y la zona del cuerpo de la que se extrae el ADN es siempre la misma. El hueso petroso. Una pequeña pieza ósea ubicada en la base del cráneo, justo detrás del oído. Es la parte del cuerpo humano que mejor preserva el ADN antiguo. 50 veces mejor que los dientes. 100 veces mejor que los huesos largos. Una densidad ósea tal que, incluso después de 3000 años en la Tierra, retiene fragmentos del genoma original. La líder del análisis se llama Michael Feldman. 10 muestras pasaron los filtros de calidad. 10 individuos. 3 del bronce tardío, siglo XII a.C., primeros filisteos. 4 del hierro temprano, siglo XII y XI. 3 del hierro segundo, siglo XIX. 10 esqueletos. 3000 años en la Tierra. Y un veredicto que estaba a punto de salir. 3 de julio de 2019. La revista Science Advances publica el paper. Volumen 5. Número 7. Identificador EAX 0061. Y atención al detalle. La gente dice Cell. Repite Cell. Comparte titulares con Cell. Pero el paper no salió en Cell. Salió en Science Advances, que es una revista hermana de Science, publicada por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Y es de libre acceso. Cualquiera puede leerla hoy mismo en Internet, gratis, sin pagar suscripción ninguna. El abstract dice así. Cita textual. Secuenciamos los genomas de 10 individuos que vivieron entre la Edad de Bronce y la Edad del Hierro en la antigua ciudad portuaria de Asquilón. Nuestros análisis indican que un subgrupo temprano de la Edad del Hierro muestra una proporción sustancial de ancestralidad adicional, proveniente de una reserva génica relacionada con Europa. ¿Qué significa esto en castellano simple? Que los filisteos del siglo XII a.C., esos primeros migrantes que llegaron al Levante, tenían un 14% de su material genético que provenía del sur de Europa. No semita. Eran griegos primitivos. Eran refugiados. Eran sobrevivientes del colapso de 1177. Pero el detalle más sutil del paper, y el más importante para entender la pelea de David y Goliat, es otro. Esa firma genética europea. Ese 14% egeo-saldo-cretense. Se diluye. Para el siglo X a.C. La época de David. La época en la que la Biblia ubica el duelo en el valle de Elá. Los descendientes filisteos ya están genéticamente mezclados con la población local cananea. Ya no son egeos puros. Son egeos cananeos.
Asimilación en 6 generaciones. 200 años. Es la velocidad biológica de la integración cultural. 200 años. Lo que en historia humana es nada. Lo que en una vida humana es todo. El Goliat histórico, el del siglo X. No era un griego puro recién llegado. Era nieto, o bisnieto, de aquellos primeros migrantes egeos que desembarcaron en Asquilón 175 años antes. Era el último guerrero de una migración que ya estaba muriendo. Vestido con la armadura de sus abuelos. Hablando una lengua que ya empezaba a tomar palabras semitas. Comiendo alimentos cananeos. Pero combatiendo todavía con el panopio que sus antepasados habían traído desde el otro lado del mar. Año 1010 a.C., aproximadamente. Valle de Elá. Frontera entre el reino de los filisteos y la confederación tribal de Israel bajo el rey Saúl. Las dos huestes están enfrentadas. Cada una en su ladera. En el medio, un valle seco. Un arroyo, llamado en hebreo Naal, que solo lleva agua durante las lluvias de invierno y que en verano es solo lecho de piedras blancas pulidas. 5 piedras lisas en ese lecho. Y desde la ladera filistea baja Goliat. Pero antes de seguir, necesitamos ajustar un detalle. Porque la imagen que tenés en la cabeza, ese gigante de 3 metros, está equivocada. Lo está. El manuscrito 4Q Samuel A, copiado en la cueva 4 de Qumran hacia el año 50 a.C., dice que Goliat medía. Cita exacta. 4 codos y un palmo. Esos son aproximadamente 2 metros con 6. Hombre alto. Muy alto. Percentil 99 para la época. Pero no gigante mítico. La altura del jugador profesional de básquet promedio actual. Imponente, sí. Sobrenatural, no. La Septuaginta, traducción judía al griego del siglo III a.C., dice lo mismo. 4 codos y un palmo. 2 metros con 6. Y Flavio Josefo, historiador judío del siglo I después de Cristo, en sus Antigüedades Judías libro 6 verso 171, también dice lo mismo. 4 codos y un palmo. 3 testigos textuales independientes. Y todos coincidiendo en la misma medida. ¿Y de dónde sale la versión de 3 metros entonces? Del texto masorético, que se fijó en su forma actual recién en el siglo X después de Cristo. 1000 años después que Qumran. 1000 años después que la Septuaginta. Los rabinos medievales escribieron 6 codos y un palmo. Casi 3 metros. Le agregaron 1 metro a Goliat. ¿Por qué? La hipótesis académica más aceptada es que querían hacer la victoria de David más milagrosa, más imposible, más teológica. Pero la altura real, la histórica, es 2 metros con 6. David tiene 18, 20 años. No es un niño, eso también es leyenda popular. Es un joven adulto. Toma 5 piedras del arroyo. Y la onda en la antigüedad, no era arma de pastor. Los relieves del palacio de Sennacherib en Nínive, hoy en la sala 10 del Museo Británico, muestran a los honderos asirios formados como tropa de élite, junto a los arqueros. En segunda fila, detrás de los lanceros. Eran infantería profesional, entrenada desde la infancia. Las mediciones modernas de Manfred Korkman, publicadas en Scientific American en 1973, calcularon la velocidad de salida de una onda balear con una piedra de 80 gramos. El resultado: 100 a 150 metros por segundo. Eso es comparable a una bala de pistola calibre 22. A corta distancia, más letal que un arco. El proyectil de onda no es como el arco que se puede esquivar viendo la flecha venir. Es demasiado rápido. La piedra llega antes que el sonido del impacto. David no improvisó. David sabía. David apuntó. Y el último detalle, el técnico, el que cierra el caso. El yelmo de bronce que usaba Goliat era el tipo Micenaean tardío. Sin nasal. Sin protección frontal. Te dejaba toda la cara expuesta.
Era un yelmo defectuoso, anticuado para los estándares militares emergentes del Hierro tardío. Por eso, y solo por eso, la piedra de la onda balear pudo entrarle justo en la frente. Goliat no perdió por bajar la guardia. Goliat perdió porque trajo armadura griega obsoleta a un duelo de proyectil moderno. Hagamos balance. Lo que encontramos. La armadura está bien descrita en la Biblia. Ahora sabemos por qué era hoplita arcaica. Porque los filisteos vinieron del mundo egeo. El nombre Goliat está confirmado en el Ostracon de Maír. Estaba ahí. En la escritura correcta. En el siglo correcto. El ADN de Asquilon está publicado en Science Advances. 14% sureuropeo. La ciencia dura. La que se replica. La que se verifica. La que cualquier laboratorio del mundo con el equipamiento adecuado puede confirmar. Y la altura de Goliat, 2,6 metros, está documentada en 3 testigos textuales independientes anteriores al Masorético. La Biblia no mintió. Los traductores no mintieron. Los arqueólogos no mintieron. Lo que pasó es que durante 3000 años, faltó una pieza en el rompecabezas. Esa pieza era el origen egeo de los filisteos. Y la trajo. La trajo la genética. En 2019. Saber esto no destruye la fe. La profundiza. Demuestra que el texto antiguo, leído con honestidad y con la ayuda de la ciencia moderna, es más interesante de lo que la enseñanza tradicional te permitía ver. La Biblia, vista bajo la luz de la arqueogenética, es más rica, más histórica, más entrelazada con el resto del mundo antiguo que el cuadro infantil que te pintaron. Volvamos al narrador. El último dato que quiero que recuerdes. Volvamos al laboratorio de Tel Aviv. A los 10 esqueletos. Al 14%. Al hueso petroso. A la pipeta extrayendo material genético de 3000 años. Israel y Grecia se cruzaron 7 siglos antes que Alejandro pisara Asia. Una pelea pequeña. En un valle pequeño. Que entró en el libro más leído de la historia. Y un veredicto que entró, 3000 años después, en una revista científica. Science Advances. Si esto te abrió la cabeza. Si te hizo replantear lo que creías saber. Suscríbete al canal. Dale a la campanita. Y respondo todos los comentarios. Una pregunta para vos. Antes de este video, ¿pensabas que Goliat era cananeo? ¿O ya intuías que algo no encajaba? Decímelo abajo. Comenta tu lectura. Te leo a todos. Y si te gustó, compartilo con esa persona que sabes que ama estos temas. La que siempre te dice qué documental ver. La que se quedaba mirando National Geographic los domingos. Sur de Turquía. Año 1994. Un pastor kurdo está caminando por una colina seca a unos 15 kilómetros al noreste de la ciudad de Anurfa. Está buscando ovejas perdidas. La tierra es ocre, polvo, piedras dispersas. Nada parece importante. Ve algo que sobresale de la tierra. Una piedra tallada. No piedra natural. Con líneas rectas. Con esquinas precisas. Da vuelta el bloque. Aparece una columna en forma de T. Más antigua que cualquier cosa que él pueda imaginar. Y esa columna lleva enterrada 12,000 años. 12,000 años antes de Cristo. Antes de las pirámides. Antes de Stonehenge. Antes de la rueda. Antes de la agricultura organizada. Antes de la escritura. Antes de los reyes. Antes incluso del concepto de ciudad. El sitio se llama Göbekli Tepe. La colina del ombligo. En kurdo. Y durante los siguientes 30 años va a ser la excavación arqueológica más debatida del planeta. Klaus Smith, arqueólogo del Instituto Arqueológico Alemán. Ya con experiencia en sitios neolíticos del sur de Anatolia. Toma a su cargo la excavación a partir de 1996.
Va a dirigirla durante 20 años, hasta su muerte súbita por ataque al corazón en 2014. Y lo que va apareciendo bajo la tierra de esa colina turca cambia para siempre la cronología de la historia humana. Un templo enorme, construido por cazadores-recolectores, sin agricultura, sin metal, sin escritura, sin arquitectura previa que sirva como modelo. Pilares de piedra de 5 metros de altura, tallados con figuras de animales en relieve. ¿Cómo se construyó eso? ¿Por qué se construyó? ¿Y cuál es su relación con los relatos bíblicos sobre el origen del mundo? Algunos arqueólogos, en privado, lo llaman el Edén prebíblico. Está al lado del río Tigris, en la región exacta donde el Génesis ubica el jardín original. La coincidencia geográfica es difícil de ignorar. Y Goldsmith, antes de morir, propuso una tesis que sigue debatiéndose hasta hoy: que en Göbekli Tepe no se inventó la agricultura para construir el templo, que se construyó el templo, y la necesidad de alimentar a los constructores forzó la invención de la agricultura. El próximo episodio: Un mundo desconocido 360. Göbekli Tepe, el templo más antiguo del mundo, construido 6.000 años antes que la rueda. ¿Y por qué los académicos creen que la Biblia, en este caso, podría tener razón sobre dónde empezó todo? Sale el próximo sábado, 11 de la mañana hora de México. Suscríbete y activa la campanita. Te espero ahí.